En agosto de 2009, la central hidroeléctrica más grande de Rusia sufrió un colapso que desafió todas las previsiones de seguridad. Una turbina de 600 toneladas salió disparada de su anclaje como un proyectil, provocando una inundación catastrófica en segundos. Hoy analizamos el punto de ruptura, la falla por fatiga de materiales y la vibración armónica que destruyó esta maravilla de la ingeniería soviética. Vuestro apoyo es muy importante para nosotros, así que no olvides suscribirte y activar la campanita para no perderte estos documentales técnicos de larga duración. En el corazón indómito de Siberia, donde las corrientes del río Yenisei han esculpido el paisaje durante millones de años, se encuentra una de las mayores proezas de la humanidad, la central hidroeléctrica Sayano-Sushenskaya. No estamos ante un simple muro de contención, estamos ante un titán de hormigón que se eleva 242 metros hacia el cielo, con una longitud de coronación que supera los 1000 metros. Para que se den una idea de la magnitud, estamos hablando de una estructura casi tan alta como la Torre Eiffel, pero construida con millones de toneladas de hormigón armado para resistir una presión hidrostática que desafía la imaginación. El embalse que retiene, el reservorio de Sayano, almacena un volumen de 31 kilómetros cúbicos de agua. Esta masa de agua no es solo un recurso, es una batería gigante de energía potencial que alimenta las industrias pesadas de toda Siberia. Sin embargo, detrás de esta fachada de invulnerabilidad industrial, se esconde una de las historias más complejas y aterradoras de la ingeniería moderna. Lo que ocurrió en agosto de 2009 no fue un accidente fortuito, fue el resultado de una convergencia letal de microvibraciones, fatiga de materiales y decisiones técnicas que pusieron a prueba los límites de la física. Vuestro apoyo es muy importante para nosotros, así que no olvides suscribirte y activar la campanita para no perderte estos documentales técnicos de larga duración. En este análisis profundo, vamos a desglosar cada tornillo, cada grieta y cada onda de choque que llevó al colapso de este gigante. Para entender el fallo, primero debemos diseccionar la estructura misma desde su concepción geológica. Los ingenieros soviéticos de los años 60 y 70 se enfrentaron a un dilema de escala monumental. El cañón de la cordillera de Sayan era estrecho pero extremadamente profundo, con paredes de granito de una dureza excepcional que presentaban fisuras naturales que debían ser selladas mediante inyecciones de lechada de cemento a alta presión. Una presa de gravedad pura habría requerido una cantidad de hormigón tan astronómica que habría sido logísticamente imposible de transportar por los ferrocarriles de la época. Por ello, optaron por un diseño híbrido, la presa de arco-gravedad. ¿Qué significa esto técnicamente y por qué es tan relevante para el desastre? En una presa de gravedad tradicional, es el peso del propio hormigón el que evita que el agua la empuje y la desplace. En una de arco, la forma curva desvía la fuerza del agua hacia los laterales, apoyándose en las montañas. El diseño de Sayano intentó maximizar ambas fuerzas, pero esto introdujo una rigidez interna peligrosa que no permitía la dilatación térmica adecuada. El hormigón es excelente resistiendo la compresión, pero muy malo resistiendo la tracción. Al ser una estructura tan masiva, el calor generado por el proceso químico de fraguado del hormigón, llamado calor de hidratación, fue tan alto que alcanzó temperaturas internas de más de 60 grados. Para mitigar esto, se tuvieron que instalar miles de kilómetros de tuberías internas para circular agua helada y evitar que la presa se agrietara antes de ser terminada. Aún así, el gradiente térmico entre el interior del muro y el gélido aire siberiano, que en enero baja de los 45 grados bajo cero, creó tensiones internas permanentes que dejaron a la presa en un estado de estrés estructural constante desde su inauguración oficial en 1978. Bajemos ahora a las entrañas del coloso, a la sala de máquinas, un recinto que se extiende por cientos de metros y que alberga 10 unidades generadoras, cada una con una capacidad nominal de 640 megavatios. Estas unidades utilizan turbinas Francis, máquinas rotativas de precisión quirúrgica fabricadas en Leningrado que transforman la energía del agua en movimiento en electricidad. El agua desciende desde el embalse a través de conductos forzados de acero masivo incrustados en el cuerpo de la presa. Al llegar a la base, el agua entra en una cámara espiral que la dirige con un ángulo preciso hacia los álabes del rodete. Aquí es donde entra en juego la dinámica de fluidos avanzada. Para que una turbina funcione de manera segura, el flujo de agua debe ser laminar, es decir, ordenado, constante y predecible. No obstante, todas las turbinas Francis tienen lo que se denomina zonas de operación inestable o zonas prohibidas. Son rangos de potencia, generalmente entre el 30% y el 60% de su capacidad, donde el agua no fluye bien, creando vórtices de baja presión, turbulencias caóticas y un fenómeno de pulsación hidráulica.
Durante años, la Unidad 2 de Sayano fue obligada a trabajar en estos rangos inestables para compensar las subidas y bajadas bruscas de demanda en la red eléctrica de Siberia, actuando como un regulador de frecuencia. Operar en estas zonas es como conducir un coche de carreras con el motor vibrando violentamente a su máxima potencia de forma ininterrumpida. Tarde o temprano, la fatiga del metal se hará presente. Vuestro apoyo es fundamental para que sigamos revelando estos secretos técnicos, por lo que vuestra interacción en el vídeo es vital para el canal. Uno de los fenómenos más destructivos y silenciosos en la ingeniería hidráulica es la cavitación, un proceso que parece magia pero es pura física de presiones. Cuando la presión del agua cae por debajo de su presión de vapor debido a la altísima velocidad en los bordes de los álabes, se forman billones de pequeñas burbujas de vacío. Estas burbujas parecen inofensivas espumas, pero cuando se desplazan a una zona de mayor presión en el rodete, colapsan de forma violenta implosionando sobre sí mismas. El colapso de una sola burbuja de cavitación genera una microonda de choque localizada con una presión que puede alcanzar las 10,000 atmósferas. Multipliquen esto por millones de burbujas colapsando cada milisegundo contra el acero inoxidable de los álabes y los pernos de sujeción de la tapa de la turbina. La cavitación no solo erosiona el metal mecánicamente, creando cráteres que parecen disparos de metralla, sino que genera vibraciones armónicas que se propagan por todo el eje del generador. Estas vibraciones empezaron a viajar por todo el sistema mecánico de la unidad número 2, llegando hasta los cimientos y los anclajes que sujetaban la tapa de la turbina al suelo de la central. Los ingenieros rusos notaron que la unidad 2 vibraba con una amplitud que superaba los límites de diseño, pero la presión económica por producir energía para las fundiciones de aluminio cercanas era tan alta que el mantenimiento profundo se posponía una y otra vez, confiando ciegamente en el factor de seguridad excesivo del diseño original soviético. Fue un error de juicio que ignoró la degradación acumulativa de los materiales. Hablemos ahora de los protagonistas técnicos que fallaron de forma catastrófica, los pernos de anclaje de la tapa de la turbina. La tapa de una turbina Francis no es solo una cubierta, es un componente de presión que debe mantener la unidad en su sitio frente a una fuerza de empuje ascendente de miles de toneladas. Esta tapa estaba sujeta por 80 pernos de acero de alta resistencia de aproximadamente 80 milímetros de diámetro. Cada perno tiene una función vital, pero el acero, a pesar de su dureza, tiene un límite elástico y un límite de fatiga. La fatiga de materiales es un proceso insidioso donde las cargas cíclicas, como las vibraciones de la cavitación y el desequilibrio dinámico del rodete, van rompiendo los enlaces metálicos a nivel microscópico. Se forman pequeñas fisuras en la raíz de la rosca del perno que avanzan lentamente con cada ciclo de rotación. En la unidad 2, estas grietas crecieron de forma invisible durante más de 10 años sin que se realizaran pruebas de ultrasonido o partículas magnéticas para detectarlas. Los análisis forenses realizados por la Comisión de Investigación tras el desastre mostraron resultados espeluznantes. En el momento del accidente, la gran mayoría de los 80 pernos presentaban fracturas preexistentes por fatiga que cubrían el 70% o incluso el 90% de su sección transversal. Básicamente, la turbina más potente de Siberia estaba sujeta por poco más que la fricción y unos pocos milímetros de acero íntegro que estaban a punto de alcanzar su carga de rotura definitiva. El metal estaba agotado y la física, que no entiende de necesidades económicas, no perdona la fatiga acumulada. La mañana del 17 de agosto de 2009 comenzó como una jornada operativa rutinaria, pero los sistemas de monitorización mostraban que la unidad 2 estaba operando con niveles de vibración vertical que habrían aterrorizado a cualquier ingeniero de diseño mecánico. A las 8:13 de la mañana, la frecuencia de la vibración mecánica alcanzó un punto de resonancia con la frecuencia natural de la estructura de soporte. En ingeniería, la resonancia es el fenómeno más peligroso, donde la amplitud de la vibración se multiplica de forma exponencial. En ese preciso instante, la energía acumulada fue excesiva y el primer perno fatigado cedió. Como en una reacción nuclear en cadena, la carga que soportaba ese perno se transfirió instantáneamente a sus vecinos, que ya estaban severamente debilitados. En menos de un segundo, los 80 pernos de acero se partieron simultáneamente con un sonido similar a disparos de artillería. Sin nada que la sujetara, la tapa de la turbina, el eje y el rodete, un conjunto que pesa cerca de 1,000 toneladas, fueron lanzados hacia arriba por la presión hidrostática del río Yenisei como si fueran el corcho de una botella de champán gigante. El agua, cayendo desde una altura neta de 212 metros, entró en la sala de máquinas con un caudal de cientos de metros cúbicos por segundo y una furia incontrolable que ninguna estructura humana podía contener.
La presión era tan masiva que el chorro de agua no solo inundó el recinto, sino que levantó físicamente la maquinaria pesada y destruyó las cerchas de acero del techo de la central, provocando un colapso estructural que sepultó los sistemas de control y emergencia. En ese fatídico momento, 75 personas se encontraban en sus puestos de trabajo. Algunos eran operarios de sala, otros ingenieros en las oficinas superiores y otros realizaban mantenimiento preventivo cerca de la unidad 2. No tuvieron ninguna oportunidad de reacción. La inundación fue un muro de agua helada que llenó los niveles inferiores y las galerías de cables en cuestión de segundos. El cortocircuito resultante fue de proporciones industriales, ya que los sistemas eléctricos de 500,000 voltios se conectaron a tierra a través del agua, provocando explosiones de arco eléctrico que iluminaron el cañón con un brillo azulado antes de dejar a toda la región en una oscuridad absoluta. La pérdida repentina de 6 gigavatios de potencia paralizó las gigantescas plantas de aluminio de Sayanogorsk, donde el metal fundido empezó a solidificarse en las cubas electrolíticas, amenazando con pérdidas económicas de miles de millones de rublos. Pero mientras el horror se desataba en la sala inundada, un peligro de escala continental acechaba en el muro de hormigón. La integridad de la presa misma estaba siendo puesta a prueba por un fenómeno hidráulico extremo. Cuando la turbina salió volando y el flujo de agua cambió de una dirección controlada a una salida libre y caótica, se produjo un fenómeno físico temido por todos los ingenieros hidráulicos: el golpe de ariete. Se trata de una onda de sobrepresión cinética que viaja a través del agua cuando un flujo de alta velocidad se detiene o cambia de dirección bruscamente. Esta onda de choque, con una energía equivalente a varios kilogramos de TNT por metro lineal, golpeó las paredes internas de los conductos forzados y se transmitió a la estructura de hormigón de la presa. Si la presa de arco gravedad, que ya sufría de microfisuras térmicas por el frío siberiano, se hubiera fracturado bajo esta carga dinámica imprevista, los 31 kilómetros cúbicos de agua habrían arrasado todo a su paso río abajo, incluyendo la ciudad de Minusinsk y miles de asentamientos. Fue aquí donde surgió el heroísmo técnico más puro. Un pequeño grupo de ingenieros y trabajadores, sabiendo que la estructura podía colapsar bajo sus pies en cualquier momento, subió por las escaleras de emergencia hasta la coronación de la presa a 240 metros de altura. En medio de la oscuridad total, bajo el rugido ensordecedor del agua y el humo de los transformadores quemados, cerraron manualmente las compuertas de admisión superiores utilizando volantes de emergencia. Con su esfuerzo físico, cortaron el flujo de agua y estabilizaron la presión interna, salvando potencialmente a cientos de miles de personas de una inundación catastrófica que habría superado en víctimas a cualquier otro desastre industrial previo. La fase de recuperación y reconstrucción de Sayano-Susenskaya fue una epopeya de la ingeniería moderna que duró más de 5 años y requirió la movilización de recursos de toda la Federación Rusa. Se tuvieron que bombear millones de litros de agua contaminada con aceites industriales y retirar miles de toneladas de metal retorcido que antes eran generadores de última generación. Sin embargo, la respuesta no fue solo reparar lo roto, sino rediseñar los estándares de seguridad mundial. Las nuevas turbinas instaladas tras el desastre fueron fabricadas con aleaciones de acero inoxidables enriquecidas con cromo y níquel, diseñadas específicamente para resistir la fatiga cíclica y la cavitación mediante perfiles de Álave optimizados por computadora. Hoy en día, la presa cuenta con uno de los sistemas de monitorización más avanzados del mundo basado en redes de sensores de fibra óptica y láseres de precisión que miden la deformación, la temperatura y la vibración de cada centímetro cúbico de hormigón en tiempo real. Si una turbina se desvía de su frecuencia armónica de seguridad un solo milisegundo, los sistemas inteligentes de control cortan el flujo de agua de forma autónoma sin esperar la intervención humana. La lección fue dolorosamente aprendida. En las megaestructuras, los detalles microscópicos son los que mantienen en pie a los gigantes de hormigón. La historia de la represa de Sayano es un recordatorio permanente de que vivimos en un mundo tecnológico construido sobre un equilibrio precario de fuerzas naturales masivas. La ingeniería nos permite dominar la naturaleza y extraer su energía, pero ese dominio solo es posible si respetamos rigurosamente las leyes de la física y los límites de los materiales. Un perno fatigado por la vibración, una burbuja de vapor colapsando y una decisión de mantenimiento postergada fueron suficientes para humillar a una de las estructuras más grandes y costosas del planeta. Vuestro apoyo es muy importante para nosotros. Si has llegado al final de este extenso y detallado documental técnico, eres parte de una audiencia que busca comprender la realidad detrás de las megaestructuras. Te invitamos a dejar un comentario analítico. ¿Crees que con la inteligencia artificial y los sensores actuales estamos realmente libres de estos fallos estructurales,
o estamos construyendo infraestructuras tan inmensas que sus riesgos siempre irán un paso por delante de nuestro control? No olvides darle a like si este análisis profundo te ha aportado conocimiento nuevo hoy y comparte este vídeo con otros entusiastas de la ingeniería civil y la tecnología. Suscríbete para nuestro próximo documental de larga duración, donde viajaremos a la ciudad de Norilsk para descubrir los secretos de la cimentación extrema sobre el permafrost siberiano. Nos vemos en el próximo análisis de Ingeniería Colosal. Bienvenidos a la ciudad que no debería existir. Norilsk fue construida sobre una capa de hielo eterno que hoy, debido al cambio climático, está empezando a derretirse, amenazando con tragar edificios enteros de 10 plantas. Hoy diseccionamos la ingeniería de pilotes suspendidos y los sistemas de refrigeración pasiva que mantienen esta ciudad flotante en pie en el entorno más hostil de Siberia. Vuestro apoyo es muy importante para nosotros, así que no olvides suscribirte y activar la campanita para no perderte estos documentales técnicos de larga duración. En las latitudes más septentrionales del Círculo Polar Ártico, donde el viento siberiano corta como una cuchilla y la oscuridad domina el calendario durante meses de noche polar, se alza Norilsk. No es solo una de las ciudades más aisladas del planeta, sino también un laboratorio de ingeniería civil a cielo abierto que desafía toda lógica de construcción convencional. Aquí, el suelo no es tierra, ni roca, ni arena en el sentido tradicional. Es permafrost, una amalgama de sedimento, materia orgánica y hielo cristalizado que ha permanecido congelada desde la última glaciación hace miles de años. Construir aquí una ciudad industrial para más de 170.000 personas no fue solo un reto logístico, fue una declaración de guerra técnica contra la termodinámica y las propiedades físicas del agua. En este documental, vamos a analizar con precisión quirúrgica cómo la ingeniería ha logrado mantener en pie edificios de 10 plantas sobre un suelo que, si se calienta solo unos pocos grados, se convierte en un lodo líquido y viscoso capaz de tragarse estructuras enteras por el fenómeno de la subsidencia. Vuestro apoyo es muy importante para nosotros, así que no olvides suscribirte y activar la campanita para no perderte estos documentales técnicos de larga duración que exploran los límites de la resistencia de materiales. Para entender por qué Norilsk es un milagro técnico, debemos definir con rigor qué es exactamente el permafrost desde una perspectiva de mecánica de suelos. Se trata de una capa de la corteza terrestre que permanece a 0 grados centígrados o menos durante al menos 2 años consecutivos, aunque en Siberia esta temperatura suele ser mucho más baja, estabilizándose en torno a los menos 10 o menos 15 grados en profundidad. El problema crítico para los arquitectos no es la profundidad total del permafrost, que puede alcanzar los 1500 metros, sino la llamada capa activa. Esta capa es la franja superior del suelo que experimenta el ciclo de deshielo durante el breve verano ártico y se vuelve a congelar en invierno. Debajo de esta capa, el suelo es tan duro como el acero o el granito debido a que el hielo actúa como un cemento criogénico que une las partículas de sedimento. Pero aquí acecha un peligro físico oculto. El hielo es incompresible mientras es sólido, pero al pasar a estado líquido, pierde el 9% de su volumen y su capacidad de carga desaparece por completo. Si construyes un edificio directamente sobre este suelo mediante una zapata tradicional, el calor radiante que desprende la calefacción interna de la estructura se filtrará por conducción a través del hormigón hacia el subsuelo, derritiendo el permafrost y creando un vacío estructural. Este fenómeno, conocido como termokarst, es la causa de que edificios enteros colapsen o se inclinen como si fueran de papel. La solución maestra que los ingenieros soviéticos perfeccionaron en los institutos de investigación de Norilsk fue la cimentación por pilotes suspendidos clavados en el hielo. A diferencia de las cimentaciones en climas templados que buscan la roca madre o descansan sobre la presión superficial, los edificios de Norilsk se mantienen literalmente en el aire. La técnica consiste en el uso de perforadoras con puntas de diamante que taladran el permafrost hasta alcanzar profundidades donde la temperatura del suelo es absolutamente estable y no se ve afectada por las variaciones estacionales de la superficie, generalmente entre los 15 y los 30 metros de profundidad. En estos orificios se insertan pilotes de hormigón armado pretensado o tubos de acero de gran calibre. Una vez insertados, se vierte una lechada de cemento con aditivos químicos criogénicos que no se expanden ni se fracturan al congelarse. El propio frío natural del subsuelo absorbe el calor de la lechada y sella el pilote en su lugar mediante un proceso de soldadura criogénica, convirtiéndolo en parte integrante y fija de la corteza terrestre. El edificio no descansa sobre el suelo, sino que está anclado por fricción lateral y apoyo de punta en una matriz congelada que es, teóricamente, eterna. Pero clavar el edificio es solo la primera fase de la batalla contra la transferencia de calor.
Aquí entra en juego el concepto de diseño del espacio de ventilación inferior, una característica visual única de Norilsk. Si observamos cualquier edificio de apartamentos en la ciudad, notaremos que no hay plantas bajas que toquen el suelo. Existe un espacio vacío de unos 2 o 3 metros entre el terreno natural y la losa del primer piso. Este espacio no es un error de diseño ni una zona de almacenamiento, es un intercambiador de calor pasivo. Su función vital es permitir que el viento ártico, que sopla a velocidades extremas, circule libremente por debajo de la estructura las 24 horas del día. Este flujo de aire disipa el calor térmico que inevitablemente se escapa del aislamiento del edificio hacia la atmósfera antes de que pueda calentar la superficie del suelo. Es un sistema de refrigeración pasiva de una eficiencia termodinámica asombrosa. Si este espacio se obstruyera con nieve acumulada o si se intentara cerrar para ganar metros cuadrados, el gradiente térmico invertiría el flujo, el permafrost se derretiría, los pilotes perderían su adherencia por fricción y la estructura de miles de toneladas empezaría a ceder, provocando fracturas por cizallamiento en los muros de carga. Vuestro apoyo es fundamental para que sigamos revelando estos secretos técnicos, por lo que vuestra interacción en el vídeo es de gran importancia para nosotros. Sin embargo, la física de materiales en Norilsk se está enfrentando a un enemigo nuevo y global, el aumento de las temperaturas promedio del Ártico. El permafrost, que durante siglos fue una base sólida e inmutable, está empezando a sufrir una degradación térmica interna. Cuando el suelo se calienta, aunque no llegue a derretirse por completo, su módulo de elasticidad cambia y su capacidad de carga disminuye drásticamente, haciendo que los pilotes se asienten de manera desigual. En la última década, los ingenieros de Norilsk han detectado grietas estructurales en más del 60% de los edificios antiguos. Para combatir este calentamiento del subsuelo, se ha introducido una tecnología de vanguardia, los termosifones bifásicos. Estos son tubos de acero sellados al vacío que contienen un agente refrigerante, como amoníaco anhidro. El funcionamiento es un triunfo de la física sin consumo eléctrico. El gas en la parte inferior del tubo absorbe el calor del suelo, se evapora y sube a la parte superior que está expuesta al aire frío del exterior. Allí, el gas se condensa, libera el calor a la atmósfera y vuelve a bajar en estado líquido para repetir el ciclo. Estos dispositivos actúan como bombas de calor naturales que extraen activamente la energía térmica del suelo, manteniendo el permafrost en un estado de congelación artificial y segura incluso durante los veranos más cálidos. La logística de los servicios básicos en una ciudad como Norilsk es otro desafío técnico que roza lo imposible. En una ciudad convencional, las tuberías de suministro de agua potable y los sistemas de alcantarillado se entierran bajo la línea de congelación para protegerlos. En Norilsk, enterrar una tubería que transporte agua a 60 grados para la calefacción central sería un desastre de ingeniería, ya que el calor radial derretiría el permafrost de toda la calle, hundiendo el pavimento y los edificios adyacentes. La solución fue la creación de los Gostevye, o arterias técnicas elevadas. Son colosales conductos aislados térmicamente que recorren la ciudad por encima del nivel del suelo, montados sobre soportes pivotantes que permiten la dilatación y contracción del acero debido a los cambios extremos de temperatura. Estas galerías transportan agua caliente, vapor y cables de alta tensión. El mantenimiento de estas líneas es una tarea heroica. Los operarios deben trabajar en condiciones de ventisca blanca y temperaturas de menos 50 grados, utilizando equipos de soldadura especiales y aceros con altas concentraciones de níquel y cromo que no sufren de transición dúctil frágil, evitando que el metal se parta como el cristal ante un impacto mínimo. Hablemos de la microestructura del hormigón utilizado en estas latitudes. El hormigón estándar fallaría en cuestión de meses debido a los ciclos de hielo-deshielo que provocan la expansión del agua intersticial. En Norilsk, se utiliza un hormigón de alta densidad con una relación agua-cemento extremadamente baja y aditivos inclusores de aire. Estos aditivos generan billones de microburbujas de aire distribuidas uniformemente en la mezcla. Estas burbujas actúan como cámaras de compensación de presión. Cuando la humedad dentro del hormigón se congela y aumenta su volumen un 9%, tiene un espacio físico hacia donde expandirse sin generar tensiones de tracción que fracturen la matriz de cemento. Cada viga, cada panel de fachada y cada pilote es una pieza de ingeniería química diseñada para sobrevivir a la expansión molecular y a la abrasión constante del hielo soplado por el viento a 100 km por hora. El reciente desastre ambiental de 2020 en la región, donde un tanque de almacenamiento de combustible diésel colapsó vertiendo miles de toneladas al río Ambarnaya, fue un recordatorio brutal de que los márgenes de seguridad de la ingeniería del siglo XX están siendo superados por la nueva realidad climática.
El tanque colapsó porque los pilotes de su base perdieron apoyo debido al calentamiento del suelo. Este evento ha forzado una reevaluación total de los coeficientes de seguridad estructural. Ahora, los ingenieros de Norilsk están implementando sistemas de monitoreo geotécnico en tiempo real que utilizan satélites de radar de apertura sintética, SAR, para detectar movimientos milimétricos en los techos de los edificios y sensores de fibra óptica de Bragg enterrados junto a los cimientos para medir variaciones de temperatura de hasta 1 milésima de grado. La ciudad ya no solo se apoya en el hielo, sino en una red de datos masiva que intenta predecir el comportamiento de un suelo que ya no es predecible. Construir y vivir en Norilsk es un ejercicio de humildad técnica y resistencia humana. Es una ciudad que existe únicamente porque la humanidad ha aprendido a manipular el flujo de la energía térmica con una precisión milimétrica, entendiendo que el hielo puede ser tan fuerte como el acero si se sabe cómo mantenerlo frío. Cada vez que alguien camina por un pasillo en Norilsk, está confiando su seguridad a una red de pilotes profundos y a un flujo de aire ártico que corre bajo sus pies para proteger el frágil equilibrio del subsuelo. Es una victoria de la voluntad sobre el entorno más hostil de la Tierra, pero es una victoria que requiere una vigilancia de ingeniería eterna y una adaptación constante a las nuevas leyes de un planeta en cambio. Vuestro apoyo es muy importante para nosotros. Si este análisis técnico sobre la supervivencia urbana y la ingeniería de cimentaciones en el Ártico te ha resultado fascinante, déjanos un comentario detallado con tus dudas. ¿Crees que el futuro de la construcción en zonas extremas dependerá más de la tecnología activa como los termosifones o de nuevos materiales aislantes aún por inventar? Tu interacción nos ayuda a seguir produciendo estos documentales de alta complejidad técnica y larga duración. No olvides suscribirte para el próximo vídeo de Ingeniería Colosal, donde analizaremos el gasoducto Druzhba, la arteria de acero que recorre miles de kilómetros desafiando presiones internas y geologías imposibles. Nos vemos en el próximo análisis técnico. 4.000 kilómetros de acero atravesando pantanos, montañas y fronteras bajo una presión de 100 bares. El gasoducto Druzhba es la arteria que alimenta energéticamente a media Europa, un coloso que requiere una vigilancia de alta tecnología para evitar fracturas catastróficas. Hoy analizamos la metalurgia, la protección catódica y los robots inteligentes que mantienen este flujo vital en movimiento. Vuestro apoyo es muy importante para nosotros, así que no olvides suscribirte y activar la campanita para no perderte estos documentales técnicos de larga duración. En las vastas extensiones que separan los yacimientos de los montes Urales de las refinerías de Europa Central, serpentea una de las infraestructuras más ambiciosas, extensas y técnicamente complejas de la historia industrial, el gasoducto Druzhba. Con una longitud que supera los 4.000 kilómetros de trazado principal, sin contar sus ramificaciones secundarias, esta no es solo una tubería. Es una arteria de acero diseñada para transportar millones de toneladas de crudo a través de algunos de los terrenos más hostiles, geológicamente inestables y climáticamente extremos del planeta. Construir y mantener este coloso implica desafiar presiones internas masivas, variaciones térmicas que harían colapsar cualquier estructura convencional y una logística que debe atravesar pantanos profundos, ríos caudalosos y cadenas montañosas de gran altitud. En este documental, vamos a diseccionar con precisión milimétrica la ingeniería detrás del Druzhba, desde la física cuántica de su metalurgia hasta los sistemas de bombeo centrífugo que vencen la gravedad a escala continental. Vuestro apoyo es muy importante para nosotros, así que no olvides suscribirte y activar la campanita para no perderte estos documentales técnicos de larga duración que exploran los límites de la resistencia humana. Para comprender la magnitud del Druzhba, debemos empezar analizando su componente fundamental desde una perspectiva de ciencia de materiales, el acero de alta aleación. Las tuberías de este gasoducto no son simples cilindros de metal ordinario que podrías encontrar en una construcción civil común. Están fabricadas con aleaciones de acero al carbono de alta resistencia bajo normas API, diseñadas específicamente para soportar presiones de operación que superan los 100 bares de forma sostenida. A estas presiones, el acero se comporta de manera elástica. La tubería experimenta un fenómeno de expansión y contracción diametral, lo que significa que el metal respira bajo la carga del petróleo. El desafío técnico crítico radica en la tenacidad a la fractura. En las zonas más frías de su recorrido, donde las temperaturas invernales caen sistemáticamente por debajo de los 40 grados bajo cero, el acero convencional sufre una transición de estado dúctil a frágil, lo que lo vuelve quebradizo y capaz de partirse como el cristal ante una mínima onda de choque. Por ello, el Druzhba utiliza aceros sometidos a procesos de laminado termomecánico controlado, con adiciones precisas de manganeso, vanadio y niobio que refinan el grano de la estructura metálica,
permitiendo que el acero mantenga su capacidad de absorber energía y de formarse sin romperse, incluso en el corazón del invierno siberiano más implacable. Cada sección de tubo de 12 metros es sometida a pruebas de partículas magnéticas y ultrasonidos de matriz de fase para detectar cualquier inclusión microscópica de hidrógeno o impurezas de azufre que pudieran convertirse en el origen de una grieta por fatiga. La soldadura de estas secciones es donde la ingeniería de campo se convierte en una disciplina de precisión quirúrgica bajo condiciones extremas. Unir dos tubos de más de 1 metro de diámetro para que resistan presiones masivas y movimientos sísmicos durante más de 50 años requiere una ejecución perfecta. En la construcción del Druzhba, se emplearon técnicas avanzadas de soldadura por arco sumergido y sistemas de soldadura automática orbital bajo atmósferas de gases inertes. Cada junta soldada es, por definición, el punto más crítico de todo el sistema. Para asegurar su integridad absoluta, los ingenieros emplean radiografía industrial de alta penetración. Se introduce una fuente radiactiva de iridio 192 dentro del tubo mediante un dispositivo robotizado y se coloca una película fotográfica especial en el exterior para obtener una imagen de la estructura interna del cordón de soldadura. Solo si la soldadura presenta una penetración completa y está libre de la más mínima porosidad, falta de fusión o inclusión de escoria, se autoriza su sellado térmico y posterior enterramiento. Vuestro apoyo es fundamental para que sigamos revelando estos secretos técnicos, por lo que vuestra interacción en el vídeo es de gran importancia para nosotros. Una vez que la línea de acero está soldada y probada, debe ser protegida contra su enemigo natural más persistente y silencioso, la corrosión galvánica y electrolítica. Al estar enterrado en suelos con químicas radicalmente diferentes, desde turbas ácidas en Bielorrusia hasta suelos salinos en otras regiones, el acero tiende a oxidarse mediante un proceso de intercambio de electrones. Para evitar que el Druzhba se desintegre, los ingenieros aplican una estrategia de defensa multicapa. Primero, un recubrimiento externo de polietileno de triple capa extruido que actúa como una barrera dieléctrica física. Segundo, y más tecnológico, es la implementación de sistemas de protección catódica por corriente impresa. Este sistema consiste en instalar estaciones rectificadoras que inyectan una corriente eléctrica continua de bajo voltaje a lo largo de la tubería, convirtiendo a todo el gasoducto en un cátodo gigante. De esta manera, el proceso de corrosión se desplaza deliberadamente hacia unos ánodos de sacrificio compuestos de aleaciones especiales enterrados a cierta distancia, que se desgastan protegiendo la integridad del acero estructural. Es un sistema de defensa electroquímica activa que requiere un monitoreo constante de los potenciales de encendido para asegurar que ninguna sección de los 4000 kilómetros se quede sin protección. Hablemos ahora de la compleja mecánica de fluidos y la logística energética del bombeo. Mover crudo a través de miles de kilómetros no es un proceso estático. El petróleo posee una viscosidad dinámica que varía drásticamente con la temperatura, y su fricción interna contra las paredes del tubo genera una caída de presión constante denominada pérdida de carga. Para vencer esta resistencia y mantener un flujo volumétrico constante de miles de metros cúbicos por hora, el Druzhba cuenta con una red de estaciones de bombeo de alta potencia situadas estratégicamente en función de la topografía. Estas estaciones albergan bombas centrífugas de múltiples etapas impulsadas por turbinas de gas que a menudo consumen parte del propio combustible que transportan o por motores eléctricos sincrónicos de gran escala. El desafío técnico supremo aquí es gestionar el control de transitorios hidráulicos, especialmente el temido golpe de ariete. Si una estación de bombeo se detiene bruscamente o una válvula de seccionamiento se cierra sin la rampa de deceleración adecuada, la inercia de una columna de líquido de 1000 kilómetros de largo generaría una onda de choque con una presión de estancamiento capaz de fracturar el acero de forma instantánea. Por ello, el sistema Druzhba utiliza algoritmos de control predictivo que ajustan las revoluciones de las bombas en tiempo real, compensando las variaciones de presión antes de que se conviertan en un riesgo estructural. El cruce de accidentes geográficos es otro capítulo de ingeniería extrema en la historia del Druzhba. Cuando la tubería debe atravesar ríos con caudales masivos o zonas de humedales protegidos, no se puede simplemente depositar el tubo en una zanja. En las zonas pantanosas, el suelo es tan poco denso que la tubería llena de petróleo, que es menos denso que el agua, podría experimentar un empuje hidrostático ascendente, según el principio de Arquímedes, y flotar hacia la superficie, quedando expuesta a daños mecánicos y térmicos. Para evitar esta flotabilidad negativa, los ingenieros instalan lastres de hormigón armado de varias toneladas sobre el lomo del tubo, anclándolo firmemente al lecho del pantano. Para los cruces de ríos principales, se utiliza la perforación horizontal dirigida, HDD.
Esta técnica implica el uso de equipos de perforación de alta tecnología que crean un túnel curvo por debajo del lecho del río, a veces a 50 metros de profundidad, evitando cualquier contacto con el agua y protegiendo la tubería de la erosión hídrica y de posibles impactos de anclas de barcos. La dilatación térmica lineal es un factor físico que destruiría el gasoducto si no se gestionara con precisión matemática. El coeficiente de expansión del acero implica que, en una distancia de 4.000 kilómetros, la tubería puede variar su longitud total en varios kilómetros dependiendo de la estación del año. Para absorber estas tensiones mecánicas sin que el tubo sufra un pandeo lateral o se rompa por los codos de unión, los ingenieros diseñan curvas de expansión calculadas y utilizan el propio trazado sinuoso del gasoducto para distribuir el estrés. Además, en las secciones donde el crudo debe mantenerse caliente para no perder su fluidez, se emplean sistemas de aislamiento térmico de poliuretano inyectado de célula cerrada, protegidos por camisas de aluminio, asegurando que el petróleo llegue a las estaciones de bombeo con la viscosidad exacta para ser procesado por los álabes de las bombas sin causar cavitación. El mantenimiento preventivo del Druzhba en la era digital se apoya en los rascadores inteligentes o PIGS. Estos robots autónomos son insertados en la corriente de flujo y recorren cientos de kilómetros realizando un escaneo completo de la tubería desde el interior. Utilizan sensores de flujo magnético disperso y transductores ultrasónicos para medir el espesor de pared con precisión de micras, identificando picaduras por corrosión o pequeñas deformaciones causadas por movimientos del terreno. Estos datos son procesados por sistemas de Big Data que permiten a los ingenieros realizar reparaciones quirúrgicas antes de que ocurra una falla, garantizando una disponibilidad operativa del 99%. Finalmente, la seguridad operativa se basa en una red de válvulas de seccionamiento automático equipadas con actuadores electrohidráulicos. En caso de detectarse una anomalía de presión mediante el sistema SCADA de control centralizado, estas válvulas pueden aislar tramos del gasoducto de forma remota, limitando el volumen de cualquier posible incidente. La ingeniería del Druzhba es, en definitiva, un triunfo de la redundancia técnica. Cada sensor, cada bomba y cada sistema de comunicación tiene un respaldo independiente. Es la mayor prueba de que, con la ingeniería adecuada, es posible conectar continentes superando cualquier obstáculo físico que la naturaleza interponga en el camino. Vuestro apoyo es muy importante para nosotros. Si este recorrido exhaustivo por la ciencia y la tecnología detrás del gasoducto más largo del mundo te ha resultado fascinante, por favor déjanos un comentario técnico sobre qué parte del proceso te impresionó más. ¿Crees que estas infraestructuras de acero podrán adaptarse a los nuevos combustibles sintéticos del futuro o estamos ante el fin de una era de la ingeniería de tuberías? Tu interacción es lo que nos permite seguir creando estos documentales de alta complejidad y duración extendida. No olvides suscribirte para nuestro próximo vídeo en Ingeniería Colosal, donde analizaremos la construcción de los rascacielos que desafían los vientos huracanados y los sismos de magnitud extrema. Nos vemos en el próximo desafío tecnológico. Hemos viajado desde las profundidades de Siberia hasta las arterias de acero que cruzan continentes. La ingeniería colosal no solo construye, sino que protege y desafía lo imposible.